Hola, buenas tardes. En este corto pero sustancioso video vamos a ver de qué se trata el desarrollo evolutivo en los niños y niñas de 7 a 10 años, o como lo llama Piaget, la tercera etapa o estadio operacional concreto. Desarrollo intelectual. En este acontece algo muy interesante que son las operaciones concretas. En las operaciones concretas vamos a describir cuatro procesos mentales que hacen los niños en esta etapa. Entonces el primero sería la clasificación, el segundo la transitividad, el tercero la conservación y el cuarto la seriación. Entonces vamos a ver de qué se trata. La clasificación es entonces una serie de relaciones mentales a través de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas o se separan por diferencias. Es decir, si prestamos atención en la imagen, vemos que hay dos grupos, uno de cuadrados y de rojos. Además de eso, vemos que todas las figuritas, que son tres, son de la misma dimensión y también del mismo color. Entonces, mire que hay una clasificación de acuerdo a unas cualidades del objeto. En cuanto a la seriación, es una operación lógica que a partir de un sistema de referencias permite establecer relaciones comparativas entre los elementos y ordenarlos según sus variadas características. Entonces es muy similar a la clasificación. La diferencia es que establecen un orden a partir de también las características, unas características específicas que tienen los objetos. Entonces el niño organiza a su manera círculos, ¿cierto? Un orden a partir de círculos y triángulos. Y en este orden también tiene en cuenta el aspecto del color. Entonces otra vez dirigimos la mirada a esta imagen y podemos ver que después de un círculo rojo hay un triángulo amarillo. Y también son de las mismas dimensiones tanto los triángulos como los círculos. Lo mismo pasa pues en el caso de abajo con los rombos y los cuadrados. La transitividad, o también conocida inferencia transitiva, consiste en poder establecer deductivamente la relación existente entre dos elementos. Es decir, el niño, si analiza las tres manzanas y ve que B es mayor que C y que A es mayor que B, por lo tanto él no tiene necesidad de analizar si A es mayor que C, porque en efecto lo es. ¿Sí? Entonces, a partir de la relación entre tres elementos, ¿cierto? Perdón, a partir de la relación entre dos elementos se puede hallar la deducción de un tercero, a partir de un tercero. En cuanto a la conservación, consiste pues en que el niño ve pues que la permanencia, ¿cierto? Permanece en una cantidad en la medida o el volumen de sustancias y objetos, aunque cambien de posición o su forma varíe. Entonces podemos ver en esta imagen, en cuanto a los vasos, tenemos dos vasos, cada uno tiene la misma dimensión y cada uno tiene la misma cantidad de agua, el mismo volumen. Pero si yo le reorganizo, ¿sí?, el ejercicio al niño y en este caso pongo un vaso de dimensiones más altas, ¿cierto? Es más alto que el anterior vaso y del vaso anterior que reemplacé por el largo, verto el agua sobre el nuevo elemento, ¿cierto? Sobre el nuevo vaso y le pregunto al niño en qué vaso, en qué recipiente hay más agua, más contenido. El niño con toda seguridad pues comenzando en esta etapa me va a responder, o sea, va a caer en la trampa. Entonces me va a responder que el vaso, el que tiene una dimensión más alta, es el que va a tener más agua. Cuando no es así. Pero, ¿qué pasa? Conforme avanza esta etapa, más adelante alrededor, por ejemplo, hay casos en los que niños de 12 años ya son conscientes de que esto no funciona de esta manera, sino que a pesar de que se cambió el aspecto del vaso, la cantidad de agua, el volumen sigue siendo igual. Entonces esto pasa también con los ejercicios de número y longitud que nos muestra esta imagen. Desarrollo psicológico. Entonces, como primer elemento a destacar es pues cuando el niño y la niña en esta etapa de 7 a 10 años necesita pues una preparación mental. ¿Para qué o frente a qué? Frente a la etapa de prepubertad. Entonces,
es lógico pensar que se requiera tener como una previa disposición para afrontar esa etapa, ya que, perdón, esa maduración, porque representa cambios biológicos, físicos y mentales en el desarrollo evolutivo del niño. 2. Segundo factor, elemento, idea que hay que resaltar del texto. ¿De qué manera influye el juego en el aprendizaje y desarrollo del infante? Entonces, ¿por qué esta pregunta? Hablando pues del desarrollo de esta temática, el desarrollo evolutivo del niño, hay que respetar, ¿cierto? Incluso favorecer esa realidad, una realidad lúdica, ¿sí? Un entorno de diversión propio para la infancia, propio para que corresponda a los niños y niñas de 7 a 10 años. Entonces, ¿cómo aporta este juego, el juego, cualquier tipo de juego, al aprendizaje y desarrollo del infante? Entonces, el juego ayuda a ampliar tanto las actividades físicas como las intelectuales. Enseña una enseñanza del funcionamiento grupal, desafíos que implica aprender a soportar la rivalidad, aprender el dominio, integración corporal, nos exige a nosotros aprender, ¿cierto? Involucrar nuestro cuerpo y aprender desde él, desde esas experiencias, y tolerancia con los integrantes. El juego como estrategia didáctica en los procesos complejos de enseñanza y de aprendizaje en función de un aprendizaje significativo. No se olvida lo que se aprende en la medida en que se utiliza el juego, actividad lúdica que genere diversión. Entonces es muy importante en una práctica docente que el maestro tenga en cuenta implementar una actividad, ¿cierto? Que implique una diversión para el niño y que en esa medida que se cree pues como un entorno apropiado en el que el niño se sienta ameno, a gusto y pueda como tener la adquisición de un aprendizaje más consolidado. Entonces, tanto su actividad, pasando pues ya a otro tema, tanto su actividad como el cuerpo, como los juegos van variando según la edad. Entonces es muy interesante porque, es decir, o sea, hay juegos para niños y juegos para niñas. Entonces es como esa mentalidad, como nos enseñan desde pequeños a qué debemos jugar, ¿cierto? Cuando pues tranquilamente un niño puede sentirse a gusto jugando los juegos de niñas o viceversa. Y hoy en día se ve, ¿cierto? Mujeres practicando deportes que tienen pues la connotación de que solamente pues, lo masculino ahí. Bueno, no permitir que el juego se convierta en un factor que influya negativamente en el desarrollo del niño. Quita el tiempo a las tareas, no duerme y no socializa. Entonces, esta imagen nos muestra más o menos a qué se refieren con esto. Pues los videojuegos hoy en día están muy en boga y ya los niños pues descuidan la hora en la que solían dormirse y se quedan en vela pues ahí dándole al videojuego. Las tareas ya las descuidan e incluso la sociabilidad con los demás, con sus iguales, ¿cierto? Sus compañeros se empieza a perder. Entonces ahí es donde vemos retrasos conforme a lo que se dice aquí, que pues según estas estadísticas, estos promedios, a los 5 años un niño debe estar en la capacidad de expresarse correctamente, cuando vemos pues que hay casos contrarios, pero todo tiene pues una razón de ser. Finalizando esta etapa, se presenta un fuerte deseo de preservar su intimidad. Pueden mostrarse señales de querer estar solo, mostrarse algo tímido, sus emociones ya no son del dominio público, ahora piensa que le conciernen solo a él o a ella. Esto pues es bastante común en estos casos, ya pues el niño empieza a tener o la niña una conciencia de que pues hay un tabú, ¿cierto? Frente a conversar de determinado tema, ¿cierto? En las prácticas como el juego, el deporte, la pintura, la música, la lectura, etcétera, permiten y estimulan el desarrollo físico y el equilibrio psíquico, así como la posibilidad de expresar variados sentimientos. Es muy importante para el desarrollo evolutivo de estos niños y niñas
perdón, de los niños y niñas que tengan salidas, ¿sí? Unas prácticas en donde puedan descargar todas sus emociones, sus sentimientos, no sé, reflexionar sobre lo que hacen, lo que ven, todo. ¿Sí me entiendes? Porque es que o sea, es muy tremendo cuando un niño no puede, pues empieza a represar todo en sí mismo y no lo puede expresar. Nosotros tenemos que expresarnos. Y desarrollo social. Entramos ya a la recta final, es el último componente. Y para iniciar se maneja la siguiente estadística, el siguiente promedio que va entre los 6 y 10 años. Surge pues, una necesidad por compartir con sus iguales, ¿cierto? Como un primer llamado a un ser social. Recordemos que ante todos los seres humanos somos seres sociales y también se dice que se considera por muchos que las personas solitarias, también se ven los animales, no llegan a desarrollar un nivel intelectual, por decirlo de alguna manera, como los grupos colectivos, aquellos que viven en sociedad. Entonces es como un aspecto a tener en cuenta para el desarrollo evolutivo del niño y la niña. En los esfuerzos del niño en la escuela, ¿qué pasa? En el desarrollo social, en esta fase, el ingreso por primera vez a la escuela, al entorno escolar, es un momento decisivo que marca ese desarrollo evolutivo del niño y la niña. Tienen que aprender a relacionarse con las personas, tienen que hacer amigos y relacionarse con ellos, afrontar un ambiente y no realmente pues porque tengan, pues se expresa de una manera muy drástica, pero pues eso nace, eso fluye. Afrontar un ambiente nuevo que no es tan protector como el hogar. Así se hable de que la escuela es nuestro segundo hogar y nuestra familia, maestros y alumnos, pues nunca va a ser igual como el lugar en donde crecimos, donde vivimos. Por último, el autoestima del niño también se pone en juego al intentar llamar la atención de sus compañeros e imponerse. Imperativo, necesidad de ser reconocido, es los rasgos que muestra el infante en estos casos. Características. En el desarrollo social, defiende sus derechos en el grupo poco a poco, apoyo mutuo en torno hacia un mismo objetivo que beneficia a ambos, es decir, un ideal, una meta que hace que nos converja, ¿cierto? A un colectivo a trabajar en torno a eso, en pro a eso. Incorporar las reglas fundamentales de convivencia. A finales de esta etapa aparece el respeto por el otro y la honestidad también coopera y es solidario. Y otro promedio que se maneja, que va de los 9 a los 10, la relación con sus alumnos sigue siendo grupal. Edad en la que los niños empiezan a desarrollar tareas en casa por primera vez, participación de los padres y que no pueden hacer en estos casos. Perdón, ¿qué y qué no pueden hacer en estos casos? Se suele mucho tergiversar esta parte y es que cuando los niños tienen por primera vez tareas para desarrollar en sus casas, los padres se las hacen y no les explican cómo hacerlas, ni los guían, ni los asesoran, simplemente se las hacen en la mayoría de los casos. Entonces es como prestarle también atención a eso, porque se estaría perjudicando el desarrollo evolutivo del niño, ¿cierto? Ya él estaría siendo un alguien dependiente y realmente no es el caso. El objetivo es que enseñarlo a ser un alguien totalmente independiente, autónomo. Entre los 8 y 12 años, edad adecuada para desarrollar un buen hábito lector. Entonces aquí también aparece de nuevo, pues hay un papel fundamental en que juegan los padres para la consolidación de esta práctica. Y también está muy de la mano con el ocio del niño, asesoría del padre para canalizar sus intereses y satisfacerlos en la práctica, es decir, no dejarlos sin hacer nada productivo. Si bien el niño y la niña merecen un descanso, ¿cierto? También hay que prestarle atención que este descanso no se torne hacia un sentido negativo, es decir, cómo aprovechar este tiempo libre en un desarrollo evolutivo del niño y la niña.
Gracias por su atención.